El objetivo de esta audioclase es reflexionar acerca del HTP desde una lectura integrada. Quizás es la batería de test, ya que implica el test de la casa, el test del árbol y el test de la persona, o sea que es una mini batería, pensada generalmente como test individuales. La idea es poder pensar el HTP como una estructura en sí misma, en donde tenemos distintas vías de análisis. Sabemos que una estructura está formada siempre con un conjunto de unidades o de elementos, cada uno de los cuales puede tener una valoración diferente. En el caso del HTP, sabemos que la casa nos aporta, por ejemplo, información respecto a la vida comunicacional, a las relaciones sujeto-ambiente, al grado de perturbación o de armonía que hay en la vida comunicacional vincular del sujeto, más íntima, así también como su mundo interior. También podemos decir que en el test de la casa podemos ver aspectos ligados al esquema corporal, sobre todo cuando hay organicidad o alguna patología neurológica, de lo que se puede evidenciar en la estructura con más deterioro en la graficación de la casa. Después sigue en ese orden el árbol. El árbol es el que refleja aspectos más inconscientes relacionados al estado pulsional, por lo tanto es un vehículo de aspectos más primarios y más regresivos del psiquismo. Por ello justamente el estilo de dibujo es muy importante en este test, ya que nos va a dar cuenta un poco del grado de equilibrio, ¿no?, en las tendencias pulsionales del sujeto. Por supuesto, como cada uno de estos test, también nos va a aportar datos acerca de características de la personalidad. Finalmente el DFH, el dibujo de la figura humana, es el que va a dar cuenta de aspectos más conscientes ligados a la situación vital actual, al sentimiento autoestimativo, a la forma de percibirse y percibir que tiene el sujeto del mundo que lo rodea, aspectos autoestimativos y también aspectos ligados, como decíamos recién, a la situación vital. Es decir, que si la persona está atravesando por alguna situación estresante en los últimos tiempos o recientemente, seguramente es el test que la va a vehiculizar, mientras en los otros dos por ahí se mantiene cierta estabilidad. ¿Cómo se fue construyendo el HTP? El HTP es una sumatoria de 3 test que también tienen su, obviamente, teoría y sus contenidos específicos. El primero de todos fue el árbol por Koch, allá por 1920. Luego siguió el test de la figura humana de Macover. Y finalmente, en 1948, Bach lo que hace es enlazar el test de la casa, agregar lo que da lugar a esa tríada que hoy conocemos como HTP. Es decir, analizado cada test singularmente nos va a aportar, como decíamos recién, información diferencial, pero tomados en su conjunto nos va a dar una lectura estructural. Por eso es importante dos cuestiones a considerar. Primero, la forma de administración, que fue pensada originariamente por sus autores para ser administrados en forma individual. Administrarlos colectivamente hace que perdamos por lo menos el 50% de la información que podríamos obtener, ya que trabajando en dos niveles, en el test individual y en la forma integrada, que es el HTP, es decir, cuando tenemos los 3 test analizados, lo que vamos a obtener es justamente la estructura de base o nuclear de la personalidad. Sabemos que los test gráficos siempre apuntan, particularmente estos, a aspectos proyectivos más ligados a procesos primarios, contenidos emocionales, y están menos afectados por el proceso secundario, por lo cual también es importante, además de la administración en hojas separadas, ya sabemos el orden de entrega, ¿no es cierto?, de primero la casa, después el árbol, después la persona, pedir también el relato por lo menos de alguno de los 3 test. El tema del relato, de la elección del sujeto, nosotros decimos, bueno, una vez que tenemos el HTP, que le vamos a pedir que haga un relato con alguno de ellos y que, bueno, si hay alguno o que puede utilizar los 2 o los 3 si lo desea. Esto es importante porque lo que hacemos es tratar de integrar justamente todos estos aspectos parciales que fueron dando cada uno de los test. Entonces, cuando los pensamos como estructura, recordemos también que se administra en hoja tamaño carta de 80 gramos. Es importante el pesaje de la hoja, ya que una hoja de menor pesaje no permite validar bien la presión, porque un trazo
normal puede verse como muy fuerte en una hoja de menor gramaje, y una de mayor gramaje, 80, por ejemplo una hoja de 90 gramos, puede una presión normal convertirla en una presión sin huella. Bien, entonces lo que proponemos en este análisis estructural es, una vez que hemos analizado los tres test, tomar los tres en su conjunto. Entonces lo que hacemos es ver qué es lo que ha predominado. Primero entonces podemos clasificar lo que nosotros llamamos el grado de homogeneidad entre los tres test. Esto es, hay una homogeneidad positiva cuando hay en los tres test administrados una similitud, por ejemplo en el estilo del dibujo, en el estilo de trazo, puede ser también en el emplazamiento, es decir, aunamos acá todas las pautas formales. Básicamente siempre, como hemos recordado en otros trabajos, las pautas formales, simbolismo espacial, tamaño, detalle, perspectiva, estilo de dibujo, proporciones, son aquellas que nos van a dar cuenta de los núcleos básicos de la personalidad. Las de contenido, que son las que aporta cada uno de los test, por ejemplo en la casa analizar las ventanas, las puertas, etcétera, son las que nos van a dar cuenta de aspectos que están ligados más al comportamiento actual. Si bien lo actual es una síntesis de lo histórico, también pueden alterarse ante el cambio en la situación vital. Quiere decir que vehiculizan más aspectos ligados también al aquí y ahora. En cambio, las pautas formales son núcleos más estables y más profundos en la personalidad. Muchas veces nos encontramos entonces con que tenemos, por ejemplo, un test de la casa muy pobre o muy sencillo y otros test mucho más elaborados. Entonces, es decir, tenemos un distinto tratamiento gráfico. Esto es lo que hace entonces que se trate de una homogeneidad mixta, en donde hay algunos dibujos que son más sintomáticos y otros que tienden más a la normalidad o al ajuste. También podemos encontrarnos que los tres son negativos, más allá desde que lo planteemos, por ejemplo la presencia de transparencias, algún estilo de trazo que tiene que ver con alguna patología orgánica o psicológica, desde el punto de vista, por ejemplo, de la secuencia, que tenga secuencias alteradas, es decir, son bastantes, ya sabemos, las pautas formales que hay que evaluar, tanto las positivas como las negativas o sintomáticas. Entonces, en ese caso tendríamos, cuando los tres presentan indicadores psicopatológicos o sintomáticos, como una homogeneidad negativa. ¿Esto qué nos permite evaluar? Cuando tomamos el HTP desde esta lectura estructural, justamente el grado de estabilidad psicológica y ajuste actual del sujeto.